Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el tema del arrebatamiento post-tribulacionista. Tribulacionista. ¿Y qué es este, esta postura de la tribulación y del rapto? Es que el arrebatamiento ocurre después de la tribulación. Y fíjate que ha cambiado mi opinión y mi doctrina de el pretribulacionismo, que es el arrebatamiento antes de la tribulación. Lo he enseñado aquí, pero mirando las escrituras y por 7 o más años realmente creyendo esta doctrina, ha cambiado mi posición increíblemente. Y entonces quiero enseñar sobre el post-tribulacionismo. ¿Y qué es el post-tribulacionismo? El post-tribulacionismo es que después de la tribulación seremos arrebatados y regresaremos con el Señor para ir en contra del anticristo. Entonces ahora, um, no hay, la primera razón que yo creo esta doctrina es que no hay ninguna escritura que explícitamente enseñe el rapto antes de la tribulación. No hay ni una escritura que enseñe esto. La otra cosa es que aunque parecen indicar ciertos versículos o versículos que hay un arrebatamiento antes de la tribulación, realmente mirándolos en su contexto, mirando a otros pasajes, um, podemos nosotros ver, ¿sí?, qué realmente está diciendo la escritura. Ahora, yo antes miraba estos textos y lo hacía por lo que había aprendido, pero realmente lo había estudiado en la escritura, pero lo miraba con una luz diferente a lo que había aprendido. Pero cuando realmente vemos todos estos versículos, todos estos versículos que parecen indicar que hay un arrebatamiento antes de la tribulación, vemos que realmente no está enseñando esto a la luz de la escritura y del contexto. Y quiero enfatizar que cada vez que la Biblia habla de, y específicamente Cristo, cuando Él habla de Él viniendo como ladrón en la noche, y no solamente en los evangelios, sino también en Apocalipsis cuando lo dice, cuando Pablo lo dice, cuando Pedro lo dice, cada vez que lo dice, está hablando, la Biblia está hablando de su segunda venida. Y lo vamos a ver en Lucas 12, versículo 40. Vosotros, pues, también estar preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Y en el versículo 46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces aquí podemos ver a la luz de lo que Cristo dijo, que Él vendrá a una hora que no pensamos, al siervo infiel que no cuidó de lo que su Señor le dejó en esta parábola.
y golpeó a sus consiervos, ¿sí? Y se emborrachó. Entonces dice que será castigado severamente. Y entonces, ¿qué significa que será castigado severamente? Significa que él pasará, significa que él será destruido en la segunda venida. ¿Por qué? Porque de acuerdo al el rapto antes de la tribulación, las personas infieles, si es traducido estos textos así, es que esas personas que fueron infieles se quedarán en la tribulación, pero todavía estarán vivos, sino que dice aquí que será su lugar con los hipócritas. ¿Dónde van los hipócritas? En el infierno, pero esto muestra una muerte inmediata. Ahora, no solamente esto, sino que en otros pasajes habla de Cristo viniendo como ladrón. Mateo 24:36, versículo 42, versículo 44, Apocalipsis 16:15, etc. El contexto de estos versículos es la segunda venida y lo pueden verificar. Y vamos a leer Mateo 24. Gloria a Dios, Mateo 24, y vamos a ver uno de estos pasajes de la segunda venida de Cristo a la luz del contexto. Mateo 24, 40 y 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor como ladrón. A eso se refiere. Pero, ¿en qué contexto está diciéndolo? El versículo 29, regresamos, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días después de la tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces podemos ver aquí que en el contexto está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando dice que uno será tomado y otro dejado. Y Cristo dice, mirad que yo vengo en una hora que no saben. Pero regresando al versículo 29, cuando Él empieza a enseñar de su segunda venida, en el versículo 29, Él habla mucho sobre su segunda venida y Él menciona que uno será tomado y otro dejado. E enfáticamente dice después de la tribulación. Ahora, no solamente esto, sino en el versículo 31 de Mateo 24 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es el arrebatamiento. Entonces, cuando Él regresa en su segunda venida, somos arrebatados, los que nos permanecimos fiel, y luego seremos transformados. Este es el arrebatamiento. Y eso está en 1 Tesalonicenses 4, no lo vamos a leer, pero es el famoso texto de el arrebatamiento. Pero si tú sigues leyendo el capítulo 4 hasta llegar a el capítulo 5, fíjate lo que dice en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, aquí está diciendo que nosotros no debemos de ser sorprendidos para el día del ladrón, el día de Cristo en su segunda venida. Y esto enseña, sí, que estaremos aquí, porque dice, ese día no nos debe de sorprender. Y un capítulo anterior ese pasaje que es donde explícitamente se enseña el rapto, ¿verdad? Y bueno, quiero concluir con este versículo, el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, capítulo 4, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que habremos quedado en la tierra en ese momento. ¿Cuándo? En la gran tribulación. No por nuestra desobediencia ni nada, por el estilo, sino las personas que primeramente vinieron con Cristo cuando Él venga en las nubes son los que ya murieron antes. Todos los mártires, todos los cristianos pasados del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, etcétera, serán ellos resucitados. Entonces, Cristo los bendiga.